Queridos alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Penal, en esta etapa de ver la parte general del Derecho Penal. Hoy vamos a comenzar con el tipo omisivo. Vamos a compartir pantalla. Ubicamos. Bien. El tipo de omisión. El derecho penal, la ley penal, el derecho penal en sentido objetivo, la ley penal protege bienes jurídicos o exige la lesión de determinados bienes jurídicos para también lo identifica a través de omisiones. Hemos dicho que la acción, desde el punto de vista fáctico, no necesita la existencia de una norma para ser definida. Actuar es hacer algo, supone una voluntad, una exteriorización de esa voluntad en el mundo sensible o exterior, un comportamiento por parte del agente, un resultado, y se excluiría en el caso de fuerza física irresistible, estado de inconsciencia, movimientos reflejos. Pero la realización de la acción típica muchas veces consiste en este hacer, que desde el punto de vista jurídico implica la violación de una norma prohibitiva. Ahora, la omisión, en estricto sentido, la omisión simple, hemos aclarado que desde el punto de vista jurídico consiste en la violación de una norma preceptiva, y por ello es que es típica, es decir, requiere de un tipo, de una ley, de un mandato legal que nos defina una determinada obligación de hacer en un determinado momento. El artículo 108 del Código Penal prevé que quien encontrando perdido, desamparado a un menor o una persona inválida o amenazada a un peligro cualquiera no le preste ayuda o no dé aviso a la autoridad, si hubiera riesgo en la ayuda, será punible con una pena determinada, prevé ese mandato. Es un claro ejemplo de norma primaria que nos manda a hacer algo en determinadas ocasiones. De allí que solamente podemos omitir lo que está mandado. Obviamente que podríamos decir desde el punto de vista físico que hoy los que están mirando este video están omitiendo jugar al fútbol, al vóley, tomar mate, eventualmente con un amigo, tener una charla. Pero no es una omisión desde el punto de vista jurídico que nos interese. La omisión que desde el punto de vista jurídico nos interesa es la que consiste en la violación del mandato dado por el legislador en un momento concreto. El código se construye generalmente con prohibiciones. Supone que los sujetos realizamos conducta, la mayoría de esas no punibles, y solo nos prohíbe en ciertas y determinadas circunstancias realizar algunas acciones. Matar, abusar, aprender, apoderarse de las cosas de los demás. Es decir, establece prohibiciones. Es muy complejo, sería imposible establecer una norma general del Código Penal o establecer un Código Penal a partir de mandatos. Es decir, que nos definiera lo que solo podemos hacer. No, en general nos permite hacer, el estado de libertad es la suposición básica, todas las acciones son permitidas, salvo aquellas expresamente prohibidas. Y hay una pequeña cantidad de circunstancias, como por ejemplo la del 108, en donde si encontramos a una persona amenazada de un peligro cualquiera, debemos prestarle ayuda. Si no, es una omisión de auxilio. Bien, aquí la clasificación básica de acción o omisión. Pero resulta que la omisión registra también una, si se quiere, subclasificación, y que admite la omisión propia, que es aquella que supone el no cumplimiento de un deber mandado legalmente, el ejemplo del 108 que dimos,
y la omisión impropia o comisión por omisión, que para que lo tengamos en claro, va a consistir en la violación de una norma prohibitiva a través de un no hacer. Sí, la violación de una norma prohibitiva a través de un no hacer. Nos dice el autor que fruto de dejar de hacer se produce un resultado, debiendo responder igual que si se lo hubiera hecho. Se equipara la figura activa a la conducta omisiva. El ejemplo que da el manual y que es utilizado generalmente por la doctrina es este que tenemos aquí. Pueden ver que tenemos una imagen de una mamá que tiene un niño llorando. Una mujer que tiene un niño llorando. Supongamos que es la mamá que puede alimentarlo y ha decidido no hacerlo. La madre que no amamanta al niño y que lo deja morir de inanición, ¿lo mata en términos profanos? Podríamos decir que sí. Quienes sostienen la idea de la existencia de la omisión impropia dicen que hay situaciones que nos colocan en lo que denominamos posición de garante, que pueden estar derivadas de la ley, de un contrato o del riesgo creado por el agente, es decir, la conducta precedente que crea un riesgo, y que nos ubica en el deber de actuar. De allí que la omisión impropia que nos coloca en esta posición de garante, mejor dicho, la conducta, la ley o el contrato que nos coloca en esta posición de garante, nos habilita a pensar que podemos cometer un delito previsto como un delito activo, como un tipo doloso activo, a través de la omisión. Y a eso le denominan omisión impropia o comisión por omisión, cometer omitiendo. Parece un oxímoron, una oposición lógica esto de cometer omitiendo. De allí que lo podemos entender solo jurídicamente, equiparando la conducta activa que viola la norma prohibitiva a una conducta omisiva. Bueno, queda claro entonces que de las dos clases de omisión que tenemos, omisión propia y omisión impropia, vamos a tratar primero la omisión propia, que es la que, por ser propia, es la que deriva de un deber legal. La omisión propia, desde el punto de vista del tipo objetivo, requiere la existencia de una situación generadora del deber de obrar. Esta situación generadora del deber de obrar se da en la medida en que yo me encuentro, por ejemplo, encontrando perdido o desamparado un menor, una persona inválida o amenazada de un peligro cualquiera. Y existe una norma que me compele a prestar auxilio en ese caso, la norma primaria penal. También puede devenir de alguna otra norma del ordenamiento jurídico. Yo no realizo la conducta mandada, es decir, no pongo una especie de nexo de evitación, no evito que la causalidad continúe e interrumpa el resultado, que es que la persona muera ahogada, muera desangrada, se la coma el león que la perseguía, no sé, pongan la situación de amenaza o peligro que ustedes podrían evitar en su ejemplo, pero un ejemplo de esto podría ser, vemos que alguien el ejemplo que hemos dado en clase, alguien se está ahogando, estamos pescando y pudiendo prestarle auxilio porque tengo un chaleco salvavidas con una larga cuerda al lado, no lo hago porque quiero terminar de pescar mi pieza. No realización de la conducta mandada y la posibilidad de realizar lo mandado. Es decir, tengo la posibilidad de asistir. Si estoy pescando, el río es caudaloso y profundo, y la única posibilidad de asistencia sería tirarme, pero no tengo grandes conocimientos de nada y puede ser también peligroso para mí, a lo mejor no puedo asistirlo. Desde el punto de vista del tipo subjetivo, es decir, aquello que no es una mera descripción establecida en el tipo sobre el acontecer fáctico, lo mismo que el tipo subjetivo de cualquier otro delito doloso. Debo conocer y tener voluntad queriendo ese resultado. Conocimiento de la acción debida, yo sé qué es lo que debo hacer, debe haber una voluntad de omitir la acción debida, sé lo que debo hacer, conozco, no es que estoy equivocado, no es que creo que me está jugando una broma que se hace el ahogado, en realidad se está ahogando. No es que no me doy cuenta de que en ese camalote hay una persona que está ahí desfalleciendo, no, veo un camalote, no lo vi.
Conocimiento de la acción debida. No debe haber lo contrario del conocimiento, que es el error. Voluntad de omitir la acción debida. Yo no deseo realizar la acción debida. No es que no puedo, no deseo. Y finalmente, indiferencia, al menos, a la producción del resultado. ¿Por qué el autor dice indiferencia al menos? Porque también puede ser directamente intención de que el resultado se produzca. Hasta allí la omisión propia. En cuanto a la omisión impropia, desde el punto de vista de la subcaracterización básica, podemos decir que existen algunas críticas en relación a que la misma exista en sí mismo. La omisión impropia no está prevista legalmente. No hay lo que conocemos como cláusula de equivalencia, como por ejemplo tiene el Código Penal Español, que dice que los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir el especial deber de cuidado del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. La no evitación del resultado equivalga a su causación. El no poner un nexo de evitación de que el niño muera equivale a su causación. Dicen, a tal efecto se equipara la comisión a la acción, la comisión, o dejar que el hecho ocurra a la acción, cuando existe una específica obligación legal o contractual de actuar. Dijimos las fuentes de la posición de garante, ley, contrato, o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción o omisión precedente. La conducta precedente. Las tres fuentes generales del deber de actuar. Esto nos coloca en la tesis de quienes entienden que existe la omisión impropia, en la comisión por omisión. Pero lo cierto es que esta cláusula de equivalencia nuestro Código Penal no la tiene. Entonces la tenemos que tener por construida a través de la existencia de deberes legales, contractuales o producidos por nuestra conducta precedente. La posición de garante o de garantía entonces será aquella en la que se encuentra el sujeto respecto a determinados bienes jurídicos que lo ubican ante un deber de actuar. La calidad de madre respecto del hijo, la calidad de un instructor de un reporte de riesgo, buceo, paracaidismo. Me contratan para enseñar buceo y tengo que velar por la seguridad de las personas que van a aprender buceo o paracaidismo. Todas estas situaciones, mi conducta precedente, haber lesionado a alguien dolosa o culposamente, me colocan en un deber de actuar, como realizador del núcleo del tipo si omito, si no hago y evito, o no pongo el nexo de evitación del resultado, si no produzco la acción para evitar que el resultado se produzca. Si como madre no le doy el pecho al hijo y evito que éste muera de inanición. Hemos dicho entonces que esta visión de la existencia de una comisión por omisión no es aceptada por toda la doctrina. Solamente parte de ella acepta. Hay algunos que piensan que solo hay acción y omisión, y que la omisión es solo la omisión propia. Y existen otras impropias omisiones, pero que nunca pueden ser la comisión por omisión. ¿De dónde surge el deber de actuar? ¿De dónde va a surgir el deber de actuar que me equipare mi inacción a una conducta activa? De la ley. Por ejemplo, los padres respecto de los hijos, los funcionarios públicos respecto de los caudales. Si me dan en custodia, porque soy encargado de la custodia, tesorero de un banco público, por ejemplo, mi calidad de tal. El contrato. El acuerdo privado da lugar a la aparición del deber de actuar, nos enseña el autor. El enfermo contratado para cuidar a otro. El guía de montaña. Hay un famoso caso de la quebrada de Condorito, un señor, creo que Moreno se llamaba el apellido, lleva un grupo de colegio con una serie de niños entre cuarto y quinto grado y unas maestras a la quebrada de Condorito y unos chicos caen en el precipicio y mueren. Y bueno, él tenía un especial deber de cuidar de este grupo en virtud de que era el guía que había sido contratado para eso. Para eso no iban solo, para eso iban con un guía que les decía por dónde pasar mejor y cómo llegar a la quebrada de Condorito sin riesgos. El actuar precedente.
puede derivarse a que se asuma una situación de hecho, un resguardo, el cuidado de menores en una piscina, por ejemplo. Invitamos a un grupo de chicos a un club y bueno, no hay bañero, entonces asumo la posición de bañero y si a algún chico le pasa algo, ¿quién lo estaba cuidando? El que lo estaba cuidando. También puede derivarse de un obrar doloso, incapacito a alguien, lo secuestro y lo pongo en situación de que no puede valerse por sí mismo, sino que soy yo el que le provee alimentos, medicina, lo que necesite, y entonces soy responsable por esa persona o culposo. Voy en mi auto, tengo un accidente, choco una bicicleta y bueno, a partir de ese obrar inintencional ya tengo una posición de garante de vos asistir a esta persona. Deber de control de fuentes de peligro. Quien pone una fuente de peligro, por ejemplo, una obra peligrosa, un edificio, una máquina, debe adoptar las precauciones para que no se genere daño. Puede ser un animal. Responsabilidad por las conductas de otras personas. También puedo tener un deber invigilando. Puedo ser el vigilante o el encargado de la guarda de alguna persona y lo cierto es que esta situación me coloca en el deber de resguardar que la persona que vigilo no cometa ningún daño para terceros. Bueno, la doctrina que señala que no existiendo una ley, una norma en la parte general de la ley penal que prevea la cláusula de equivalencia y subsiguiente correspondencia de pena, dice que todas estas previsiones están en un artículo que es el 106 que conocemos como el abandono de persona. Lo voy a compartir del Código Penal. Vamos a compartir ahora el artículo 106. Fíjense, el abandono de persona dice: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido de 2 a 6 años. La pena será de reclusión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Y si ocurriera la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Entonces tenemos que el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, colocándolo en situación de desamparo o abandonando a su suerte, a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar. ¿Qué son los hijos, sino personas a las que debemos mantener o cuidar? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es sino un contrato lo que me puede obligar a mantener o cuidar, aunque sea temporariamente, en una excursión a personas que están bajo mi responsabilidad y no puedo abandonar bajo el riesgo de poner en peligro su vida o su salud? La doctrina que entiende que no haber una cláusula de correspondencia y equivalencia en la parte general, entiende que todo el problema de la comisión por omisión, o gran parte del problema de la comisión por omisión, al menos en los delitos en cuyo ejemplo mayormente se utiliza, que son los delitos de lesiones y atentados contra la vida, el homicidio, se encuentran resueltos en este artículo 106 de la parte especial. Dejo de compartir pantalla, volvemos a la pantalla anterior. ¿Vieron? Estas fuentes del deber de actuar, la ley, el contrato, el actor precedente, el deber de control de fuentes de peligro, la responsabilidad de conducta de otras personas, no previstas en una cláusula general, en la parte general del código, pueden entenderse respecto de los delitos de lesiones y de homicidio en
resueltas en el artículo 106 del Código Penal. Explico porque, digamos, enseñamos un derecho penal, pero de todos modos, este derecho penal se debe corresponder con una visión total de la materia, y aunque el autor no lo diga, está bien señalar. Bueno, en materia de omisión impropia, el tipo objetivo va a ser similar al tipo objetivo de la omisión propia. Debe haber una situación generadora del deber de obrar. Ya no va a haber una norma o mandato, sino que mi conducta, ya sea por la ley, contrato, por una actitud precedente, por mi responsabilidad por una fuente de peligro, por el deber invigilando, de vigilancia de otras personas, me ponen ese deber de obrar. No realizo la acción mandada y tengo el poder fáctico de realizarla. Los otros elementos particulares para el tipo objetivo de la omisión impropia está tener la posición de garante, que el resultado efectivamente se produzca, y la posibilidad de evitar ese resultado, lo que hemos dicho como el nexo de evitación. El sujeto debe ubicar entre para que ese resultado que ve se va a producir no se produzca, una conducta. Esa conducta le vamos a denominar nexo de evitación. Y desde el punto de vista subjetivo también es similar al de la omisión impropia. Debo conocer que estoy en una situación generadora del deber de obrar, debo tener la voluntad de no poner ese nexo de evitación, y finalmente debo querer o al menos serme indiferente el resultado. Es breve la bolilla. Tenemos aquí el capítulo del tipo omisivo. Espero que en clase podamos trabajarlo y puedan haberlo comprendido, y que puedan haberlo comprendido acá. La omisión propia la hemos trabajado muchísimo ya cuando trabajamos la conducta y la acción en clase. La violación de una norma preceptiva a través del no hacer. La omisión impropia no tiene esta norma en el Código Penal, ni como cláusula general, ni como cláusula particular. Hay algunos que consideran que no es legal considerar el delito de comisión por omisión. Ponen el ejemplo del abandono de personas respecto de los delitos de lesiones y daños. Y hay otros, como el autor, que consideran que debe tratarse la comisión por omisión, es decir, que podemos cometer un delito omitiendo la acción debida, la denominada omisión impropia, entonces, que hemos trabajado en la segunda parte de esta unidad. Cada una tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo del tipo, y cada una afirma ese aspecto objetivo o subjetivo en la medida en que se da, y deja de afirmarlo cuando o no se dan los elementos objetivos del tipo o no se dan los elementos subjetivos. Por ejemplo, en materia de elementos subjetivos, si no conozco que existe una situación generadora del deber de obrar, entonces puedo haber caído en error. Y este error, en caso de ser vencible, dará lugar a la forma culposa si existiere legislada, o si fuera invencible, excluirá el tipo. Por ejemplo, como situaciones para evaluar el impacto que tiene el conocimiento, en relación al tipo objetivo. Bien. Hasta aquí entonces, tipo omisivo. Que tengan buenas tardes. Buenos días.